Hola, muy buenos días, distinguidos participantes del sexto encuentro de investigación y cuartas jornadas internacionales Ortoepisteme en tiempos de pandemia, un atisbo prospectivo del pensamiento científico, evento organizado por la Universidad Experimental Simón Rodríguez, Núcleo Barquisimeto. Sean todas y todos ustedes bienvenidos. Hoy vamos a hablarles un poquito sobre la perspectiva fenomenológica en el campo de la medicina, toda vez que como médico y como obstetra siempre hemos tenido en consideración o tomado en consideración esta perspectiva en nuestro desarrollo profesional. Para iniciar este encuentro con ustedes, primeramente quiero expresarles que estamos en un mundo cambiante, inmerso en una crisis de toda índole, muy propio de los denominados finales abiertos, cuyo mejor exponente es apreciar la rápida evolución de los teléfonos celulares. Si nos retrotraemos en el tiempo, recordemos que los celulares iniciales eran los célebres ladrillos y ellos realmente estaban diseñados simplemente para comunicarnos. Con el paso del tiempo, los celulares se le fueron incorporando cada vez más y más aplicaciones hasta hacerlos de un modo muy versátil. Y cuando nosotros nos llega la última versión de un celular, siempre pensamos, de aquí tal vez no ocurra nada extraordinario en el futuro, ya que pensamos que los componentes que tiene ese celular abarca todo. Sin embargo, meses después vemos que surgen nuevas líneas y nuevos modelos celulares con otras aplicaciones que no habíamos concebido. Ese es el ejemplo típico de lo que son los finales abiertos. O sea, llega a un momento en el cual consideramos que esto es lo último, lo más innovador, pero es abierto porque está abierto precisamente en ese campo para incorporarle otros elementos. En todo caso, una prueba fehaciente de este mundo inmerso en profunda crisis tal vez muestre su máxima expresión la pandemia que actualmente estamos afrontando con un virus cada vez más mutante en la actualidad. El caso es que esta crisis de cambio se ha extendido al campo de la investigación, el cual muestra cómo ante un agotamiento de modelos preexistentes, de inmediato han surgido nuevos enfoques para precisamente aproximarnos a la verdad. Partiendo de esos cambios que ha incorporado o se han incorporado esos cambios producto de esa crisis en el mundo investigativo, veamos lo que el doctor Jesús Leal brillantemente nos muestra en esta lámina relacionado con la cronología de los saltos paradigmáticos que son de gran utilidad conocerlos para todos aquellos que como yo nos abocamos al mundo investigativo. Fíjense que del positivismo, que fue hace unos cuantos años, llegamos al paradigma akáshico, que es el más reciente, pasando por la fenomenología, la ciencia crítica, el mundo complejo, el integral, el hologramático y el akáshico. Son elementos sumamente importantes de considerar que existen una diversidad de paradigmas a la hora de investigar. Por tal motivo, tener una mente abierta es considerar que no podemos seguir creyendo que solo lo tangible y lo mesurable es lo válido, y esta es una clara demostración de esa realidad. Tal como lo ha definido Nicole, la ciencia por definición es la búsqueda desinteresada y afanosa de la verdad. Pero surge una pregunta: ¿cómo ha sido esa búsqueda? Esa búsqueda ha estado encasillado en el modelo positivista desde hace más de 300 años, y lo curioso es que aún hoy en día permanece de manera dogmática en muchos organismos o institutos educativos, en donde se enseña que el positivismo es el único camino que debe transitar todo aquel que desee investigar.
La dinámica actual exige reconceptualizar los términos de ciencia y por ende del conocimiento científico, y esto es muy importante tenerlo en consideración. Platón, en su brillante alegoría de la caverna, nos muestra una perspectiva por demás interesante. Hombres que desde pequeños fueron encadenados de espalda a la entrada de la cueva, y lo único que veían en la pared eran sombras, siendo éstas su única verdad. Pero un día uno de ellos, guiado por su curiosidad y venciendo sus miedos y temores, sale de la cueva y ve la existencia de otra realidad. Entonces habría que preguntarnos, ¿qué son las sombras? Las sombras en esa apología, en esa analogía, no serían más que los pensamientos circunscritos que buscan siempre la aprobación, ceñidos a una causa generadora de un efecto. Causa generadora de un efecto. Pensamientos circunscritos. En esta lámina vemos cómo son los pensamientos circunscritos, circunscrito a una realidad específica, circunscrito a un modelo de pensamiento, a un estilo y forma de pensar, a un paradigma muy ceñido a una realidad determinada, cuando debería ser de otro modo, debería ser de esta forma. El momento que vivimos nos reta a tener un pensamiento sistémico, que es ver toda esa realidad, todo ese espectro. Un pensamiento sistémico integrador, en donde lo racional se sale o se une con lo emocional y lo intuitivo también se une con lo espiritual. Al ser integrador, la sinergia se impone, ya que va a permitir valorar las diferencias, pues sobre todo va a buscar compensar las debilidades de uno con las fortalezas del otro. Y el primer paso para lograrlo es lo que Feyerabend ha postulado, y es respetar el estilo de pensamiento del investigador. ¿Y por qué debe respetarse el estilo de pensamiento del investigador? Porque esto va a permitir que él se ubique en determinado paradigma. El hombre es producto de la biología y la cultura. El Círculo de Viena, de alguna forma, consagró el positivismo, a lo que Husserl antepuso la fenomenología como alternativa, ya que esta disciplina lograba integrar los fenómenos físicos, biológicos, psicológicos, sociales y ambientales junto con lo cultural, lo integraba en un todo. Con el avenimiento de otras corrientes filosóficas y el desvanecimiento del fundamentalismo positivista, ha nacido un método que permite de alguna forma describir el sentido de las cosas, viéndolas como fenómenos de conciencia partiendo de la subjetividad.